cientos de artículos, incluidos entre ellos una novela próximamente. Se ha especializado en la relación entre sociedad y Estado. Entre sus obras se encuentra el primer libro sobre el chiste político en México, el primer estudio de la red de poder mexicana y amplios análisis sobre la democratización. Actualmente es investigador en la Universidad de Texas en Austin. ¿Qué tipo de socialismo para América Latina? Con nosotros el doctor Samuel Schmidt. Muchas gracias. Yo digo con el libro El chiste político, que tiene un doble mérito. Es el primer libro que se escribe y se lo plagió un estudiante de la UNAM, con el cual le dieron un doctorado honoris causa. Yo digo que ese doctorado es mío, ¿no? Pues yo escribí el libro y se lo plagió, pero bueno, la UNAM no les gustó la idea, así que, en fin. Yo quiero hacer una nota antes de empezar. Cuando el doctor Marcelo González Tachiquín me comentó sobre su intención o su deseo de organizar un evento sobre las ideologías, al principio parecería que nos metíamos en un terreno muy pantanoso, porque es un tema del cual no gusta platicar. Es como que decir, ¿por qué estamos hablando de ideologías? Como decía Ricardo León, bueno, después de que Bell ya determinó hace 70 años, la ideología se acabó, y los partidos políticos se mueven con una facilidad impresionante. Los políticos se mueven también. Hay por ahí alguno, yo no quiero decir su nombre para que Muñoz de Oro no se enoje, que fue presidente de 3 partidos, trabajó para 4 partidos, y de ideología, y en eso justamente tenía sentido lo que decía Marcelo. Hablemos públicamente de esos temas de los cuales no se quiere hablar. Empecemos a debatir de esas ideas de las que no se quiere debatir, porque efectivamente, aunque alguien sostenga que no hay ideología, ese planteamiento por sí mismo ya es ideología. Si alguien nos dice, decía por ahí Cerillo, que tenía una política industrial neutral, bueno, pues eso es una política mala, no es una política. Entonces, creo que habría que entrar a este debate. Me parece que los debates son por sí mismos un sustento de la democracia, y me parece que poder debatir es una señal de madurez política. Y qué mejor que empecemos debatiendo sobre las ideologías y qué tan vigentes son estas ideologías para el siglo XXI. Este no va a ser un siglo desprovisto de grandes confrontaciones, de grandes conflictos. Marcelo empezó hablando sobre la opción nazi del siglo pasado, y vean cómo hay un renacimiento brutal, especialmente en Europa, de los movimientos neonazis, de los movimientos xenófobos, de movimientos antisemitas, que son llamadas de atención fuertísimas y que son planteamientos ideológicos y que plantean la necesidad de que nosotros reformulemos las vigencias ideológicas hacia el siglo XXI. Y por último, me estaba acordando, estaba resumiendo a Diego, que justamente aquí presentamos a Baltasar Garzón. Qué bueno que aquí de nuevo empecemos a utilizar en el mejor sentido de la palabra a Chihuahua para que se convierta en una de las ideas, y que de Chihuahua salga parte de este gran debate ideológico que tanto necesitamos en el país. Bueno, hasta aquí fue el comercial. Empiezo con lo mío. La ideología tendría una definición muy simple que, según Marx, es la distorsión de la realidad, esa forma de tomar la realidad y presentarla en el campo de las ideas, pero distorsionándola de alguna manera. Y por el otro lado, hay quien considera que la ideología es una concepción de mundo y de vida. De alguna manera, tanto el planteamiento de Marx como el otro planteamiento se compaginan, porque efectivamente tomar algo de la realidad y de esta realidad acomodarla con un planteamiento que configura valores, cultura, comportamiento, ética, etc., va empezando a homogeneizar a la sociedad. A final de cuentas, la ideología uniforma, la
ideología, norma, comportamiento. Y ahorita un poco voy a ir incidiendo en estos temas. El mundo pasa por una época de degradación moral, ética, valorativa, con mucha información, poco conocimiento. La gran mayoría de la población en el mundo carece de habilidad para procesar datos y ver más allá de lo que se le entrega. Hay debilitamiento en las capacidades de lectura, de cálculo matemático. Ante la falta de habilidad para leer desde leyes hasta libros religiosos, el ser humano se somete a la interpretación y guía de diversos líderes que introducen su visión ideológica justamente en esta interpretación. Por ejemplo, el musulmán promedio no sabe leer lo suficiente para leer el Corán, no para entender, para leerlo. El mexicano promedio no tiene la capacidad para poder leer la Constitución, aunque dice Monsiváis que la Constitución es el único libro que leyeron los abogados para luego olvidarse de él. Espero que no haya aquí abogados que se enojen, pero al final de cuentas, si nosotros tenemos una sociedad que no puede leer sus leyes, es una sociedad que no puede saber cuáles son sus derechos. Y entonces tener a alguien que se le interprete, que puede ser un cacique, que puede ser un partido político, que puede ser un imán o un cura o quien sea, a final de cuentas esa persona va a empezar a guiarse por desviaciones ideológicas que dan lugar a distorsiones políticas muy importantes. Yo quiero sostener la tesis que a mayores niveles de lectura y escolarización, mayor nivel democrático y mayor debilidad de los niveles de intermediación entre la sociedad y el poder. Por el contrario, a menor nivel de lectura se fortalecen los liderazgos autoritarios y la sociedad se somete, volviéndose apática, reprimida y vulnerable. En contraparte, esta sociedad va a ver el surgimiento de políticos autocomplacientes orientados para satisfacer intereses personales lejos del bienestar de la sociedad. Si esta idea vieja de la Edad Media de que la política es para hacernos felices, al final de cuentas termina siendo felices a los políticos, pero no a la sociedad. Porque esta sociedad al final de cuentas está así. Vean cómo a final de cuentas no tenemos debates profundos. Les pongo un ejemplo. Con los problemas que tiene México, que no son pocos, y esta no es una plática sobre. No tenemos un debate serio sobre la despenalización de las drogas. No existe. Ya no se meten leyes o no meten leyes. No hay debate. Que de repente un funcionario federal diga, es que sobre mi cadáver, pues para tanto, aquí no se despenalizarán las drogas. ¿Y por qué no? Porque él dice, y la sociedad que dice. No estoy abogando ni para un lado ni para el otro, debatamos el tema. No debatimos en serio sobre las sociedades de convivencia. Bueno, si los homosexuales quieren sufrir lo mismo que vivimos los heterosexuales, allá ellos. ¿Por qué no lo debatimos? ¿Por qué no debatimos, en fin, los controles de población, el uso de aditamentos para evitar el embarazo, etcétera? No, está en el debate público. Y yo creo que son ya parte de los contenidos importantes. En cambio, esto ha generado un deterioro de la calidad de los gobiernos, en la calidad de los gobernantes. Decía Droll en un estudio que hizo para el Club de Roma, él habla de la mala calidad de la gobernación en el mundo. No es un tema de un país. Él concluye que este es un fenómeno mundial. ¿Y por qué? Porque tenemos políticos malos, políticos que funcionan con paradigmas obsoletos, políticos que no piensan en las consecuencias de sus decisiones, políticos que no entienden para qué sirve la tecnología. Vamos, nuestros políticos creen que ahora la tecnología se está mandando tweets todo el día. Ya ni siquiera los mandan ellos. Eso no es la tecnología, eso es comunicarse mal, pero comunicarse. Pero ¿dónde está la tecnología a la hora de tomar las grandes decisiones? No existe. Y por consecuencia la democracia domina los intereses de las élites que orillan a los gobiernos a tomar decisiones inapropiadas. Ahí están las dos guerras en Irak de los dos Bush, en los regímenes
autoritarios y totalitarios, se impone la opinión de los líderes políticos, su interpretación de la realidad y por lo tanto su concepción del mundo y de vida. Esto ha provocado múltiples genocidios, holocaustos, etc. Hace rato se hablaba de Hitler, tendremos que hablar de Stalin, tendremos que hablar de Mao, tendremos que hablar de Pol Pot, de que este año se cumple el genocidio armenio, el aniversario del genocidio armenio. Estamos llenos de esos fenómenos. ¿Dónde está la sociedad lógicamente preparada para enfrentar esto? En esencia, las plutocracias se apoderaron de las grandes decisiones políticas, pero han llevado a la sociedad a distorsiones ideológicas, y de nuevo cito a Rohr en un trabajo reciente, donde él dice que vivimos una etapa de metamorfosis, y dice lo siguiente: tenemos que luchar contra algunos elementos ideológicos actuales que son los siguientes. Todo esto es de Rohr, aunque estoy de acuerdo. Emocionarse con celebridades y merecimientos sustanciales. Fetichismo como la colección de objetos poseídos por celebridades a precios exorbitantes. Consumismo extremo más allá de los estéticos. Elevado número de audiencias de programas esportivos como los reality shows. Seguimiento a ciegas de modas de ropa, música, libros. Adicción a drogas, alcohol y apuestas. Ojo, el mundo de la apuesta casi nadie le quiere entrar, pero es un problema gravísimo en el mundo. Aceptar estereotipos primitivos, el otro como malo, bárbaro, estúpido. Influirse fácilmente por argumentos tontos y demagogia. Gozar de deportes violentos, cacería, box, asesinato de seres humanos y guerras, se ven ya como una naturalidad. Estas distorsiones tienen consecuencias políticas muy importantes. Fíjense, por ejemplo, que a partir de la definición del otro, que es un tema ideológico, se justifican los genocidios. Yo creo que nadie puede tomarse a la ligera el tema del Estado Islámico. El Estado Islámico hoy está metido por lo menos en 12 o 13 países, desde el norte de África hasta una parte importante del Medio Oriente. Esta semana masacraron unos niños en una escuela. Han hecho una limpieza étnica de católicos en los países a los que llegan. No son temas sencillos, no son temas ligeros. La gente dice, es que están obligando a las mujeres a usar burka. Sí, yo creo que es una barbaridad, pero ese es el tema menor. El tema de la limpieza étnica como cuestión ideológica no lo podemos pasar de lado. Y decía Diego hace un rato, mostraba la estadística, y si efectivamente el crecimiento del Islam, no tengo por qué negar los datos, viene con esa fuerza, la pregunta es: ¿cuál Islam? El del Estado Islámico, o lo que llaman ISIS, ¿no? Con este tipo de planteamiento ideológico, donde el infiel hay que matarlo. El infiel es el que cree distinto, como creo yo, que ya es una primera incongruencia ideológica. Vean cómo en este terreno orientar a la gente hacia la fascinación de la sangre ajena genera fenómenos como, por ejemplo, ¿ya leyeron el libro Los Juegos del Hambre? La película seguro la vieron. Yo nada más leí el libro 1 y la película 1, los demás yo nada más veré. Yo creo que ya tengo suficiente para la apología del asesinato insensato, ¿no? Pero vean el éxito que tienen cosas de estas. Vean la insensibilidad de nuestra sociedad, que después de 150,000 muertos seguimos paralizados. O nos paralizó el miedo, o simplemente en esta reacción ideológica estamos totalmente neutralizados. Alguien medía la tolerancia ante las guerras según el número de bolsas de plástico. Ya los muertos en las guerras ya no quedan en ataúdes, ahora son bolsas de plástico. Estados Unidos entendió después de Vietnam que estar enseñando ataúdes es políticamente inadecuado, y entonces ahora ya no nos enteramos de los muertos de las guerras de Estados Unidos en el mundo. El último que hizo ese ejercicio era George Stephanopoulos, que tenía un programa de televisión, y era el único que ponía al final de su programa la lista de los muertos de la semana. En el momento que Stephanopoulos dejó el programa, se acabó, y ahora nadie se entera de cuántos murieron en semana en las guerras de Estados Unidos.
a final de cuentas, como que lo que se oculta atrás de la guerra, por ejemplo, la alianza Hamilton-Cheney, que no es otra cosa más que un gran negocio, es el planteamiento ideológico de la defensa de la libertad a favor de los intereses económicos de la plutocracia. Y esto es ideología, no es solamente un recurso político. El libro de Belting que reseñó Ricardo, efectivamente es un referente importante en la constitución del macartismo como ideología política del Estado norteamericano. Y no es que allá hayan empezado, ahí no empezó el anticomunismo en Estados Unidos, empezó muchísimo antes. Por eso Estados Unidos se queda callado ante lo que está haciendo Hitler, porque Hitler iba a parar a los comunistas. Después hace lo mismo con Franco, porque Franco iba a parar a los comunistas. Y haga usted la dictadura y el destropicio que quiera, porque ideológicamente en esta gran lucha tenemos que hacer algo. Y Estados Unidos, no justamente por Bell, pero Bell es este sustento ideológico en el cual Estados Unidos convence al mundo de que el gran peligro es el comunismo. Y esta gran introducción es porque a final de cuentas, cuando empecemos a hablar del socialismo en América Latina, tendremos que tomar en cuenta el elemento. No podía tolerarse que la sociedad o las sociedades optaran por opciones distintas al capitalismo. El manejo del conflicto no era, todos los sistemas tienen conflicto, no hay uno que no lo tenga, pero el manejo del conflicto en la doctrina de seguridad de Estados Unidos, a final de cuentas, es aquello que se tiene que manejar con eficiencia, y si los civiles no pueden hacerlo, entonces hay que quitar a los civiles. Esa es la doctrina de la Escuela de las Américas, donde se preparó a los gorilas latinoamericanos y que acompaña la política de intervenciones de Estados Unidos, no para cansarlos. Les voy a leer rápido las intervenciones de Estados Unidos, las últimas. Panamá en 1964, República Dominicana en 65, Guatemala en 69, Granada en 83, Panamá en 89, Haití en 94, en 2004. Noriega todavía no entiende por qué lo invadieron, por qué lo quitaron, si era gente de la CIA, pero bueno, pero ahí está en la cárcel. Golpes militares apoyados por Estados Unidos, Guatemala en 54, Cuba en 61, Brasil en 64, Chile en 70, Uruguay en 73, Argentina en 75-80, en fin, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera. Este es un elemento que no es solamente la sed de expansión y de dominio de Estados Unidos, sino la definición ideológica de a dónde tenía que irse América Latina. Después de la Revolución Cubana, Estados Unidos define la Alianza para el Progreso y, en primer lugar, las reformas agrarias, porque según ellos, ese es el punto vulnerable de las sociedades latinoamericanas y según ellos, la mala estructura agraria es lo que permite que el foco guerrillero del grano pueda tirar a Batista. A final de cuentas, bueno, es que pudiera ser y pudiera no ser, ¿no? Todavía hay un gran debate. Yo creo que para poder hablar de socialismo implica varias cosas. Uno, por tratar de entender la estructura de clases que hay en los países. El planteamiento de Marx es un planteamiento, ya Marcelo hablaba del manifiesto del Partido Comunista. El planteamiento de Marx es un planteamiento muy sencillo, hay dos clases antagónicas, una explota a la otra, no hay manera de resolver el antagonismo más que una destruya a la otra. Y efectivamente, el planteamiento comunista que se vuelve utópico es que aquella clase que gana, su reto es desaparecer como clase, porque ya no hace falta tener una clase dominante, ni siquiera un Estado. Todos seremos iguales, todos seremos felices, etc. Bueno, hasta ahí el planteamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que Marx se equivocó, porque no son dos clases. La estructura clasista es mucho más compleja. Me parece a mí, yo me inclino por el análisis de Mao. Mao identifica 5 clases sociales y sobre esas clases sociales hay sus componentes de las clases sociales
Pero Mao, que era político y que estaba metido en la revolución, decía: el elemento que define las clases es su postura respecto a la revolución. Y aquellos amigos de la revolución se van a clasificar también como parte del análisis de las clases sociales. Bueno, Mao tiene razón, por lo menos en el análisis, en ambas partes del análisis, ¿no? Tanto en la estratificación como en la parte de los contenidos ideológicos. Por el otro lado, la sociología funcionalista le ha dado un gran peso a la clase media. La clase media, que hay quien dicen que no es una clase, que son muchas clases, que son muchas capas, le ven la trampa ideológica preciosa. Ahorita, si quieren, hasta caen en la trampa. Como las etiquetas, y es un tema que llevamos discutiendo 2 días, como las etiquetas son muy delicadas, la gente busca los términos neutrales. Este conservadurismo del que se nos habló también hoy tiene que ver con aquellas cosas que no nos gusta oír. Si yo les pregunto aquí ahorita, ¿quién es de la clase media? A ver, ¿quién levante la mano que sea de la clase media? A ver, anímense, ¿quién es de la clase media? Yo soy de la clase media que ahorra, ¿no? Todavía ahorra. ¿Hay alguien que no sea de la clase media? ¿Hay aquí algún burgués? Se oye horrible, ¿verdad? ¿Hay algún proletario? Dije proletario, no prole, que luego ya ven que hay una proletaria, ¿no? Las etiquetas son delicadas. El análisis de clase media se convirtió en un análisis ideológico. Todos somos la clase media. Y la clase media es un amortiguador entre el conflicto de otras clases que no son clases. Hay alguien que sabe eso. Claro, como es el amortiguador, lo fundamental es que la clase media crezca. La crisis mexicana de hoy es que la clase media se ha comprimido. Bueno, yo no sé qué tanto se haya comprimido ahí, pero en fin, a final de cuentas, la pregunta es, por ejemplo, el núcleo del Granma, que es este barquito que lleva a Fidel Castro a la Sierra Maestra, pues era clase media. Fidel era médico, la familia bien de La Habana, etcétera, y demás. Pero ¿qué implica este reconocimiento de la clase media? Uno, los valores ideológicos. Y diría por ahí Downs, que es un analista inglés, Downs dice en un análisis muy sugerente que tiene a su Downs dice: el centro es conservador. Marcelo planteaba hace un rato, bueno, ¿y cómo definimos el centro? ¿Quién sabe? Porque claro, el centro es todo aquello que no está fuera del centro. Está bien. ¿Y cómo lo defino yo en términos de la ideología del centro? Bueno, yo decía, conservadores, sí. La sociedad no le gustan los grandes cambios. A lo mejor la Pelusa tenía razón, ¿no? Y a final de cuentas, dice la Pelusa en El Gato Pardo, hay que reformar todo para que no cambie nada, que es una larga historia mexicana, ¿no? Aquí siempre reformamos todo para que no cambie nada, pero a final de cuentas lo que tenemos es que, dice Downs, en el centro, que es el centro conservador, se aglutina el voto, la parte gruesa del voto. Y ante esa parte gruesa del voto, las fuerzas extremistas tienen el riesgo de marginalizarse. Si el ZLN se lanzara hoy a las elecciones, a lo mejor le va peor que al Movimiento Ciudadano, ¿no? Hay una encuesta que publicó Reforma esta semana donde dice que Morena va en primer lugar en el DF y uno de los partiditos estos que acaban de registrar conseguirá el 0%. Que es cierto, además. Pero bueno, a final de cuentas, según Downs, si los extremos se marginan, los de izquierda y los de derecha se marginan, entonces, para no correr el riesgo de la marginación, los partidos tendrán que ir acercándose hacia el centro. Downs lo complementa y dice que el voto es un valor económico y entonces uno tiene que saber cómo invertir su voto para sacar la mayor ganancia posible. Es el origen de la teoría de rational choice, ¿cómo se dice en español? De la opción racional. Que es exactamente eso, el ciudadano que sabe perfectamente bien lo que pesa su acción política, y en el caso de Downs, lo más fundamental
Y bueno, como nos vamos a acercar al centro, ¿qué implica acercarse al centro? Romper con lo que nos identifica como marginales y como extremistas. Entonces el yunque ya no se llama el yunque, aunque ya dejaron de ser clandestinos y ya aceptaron que no son clandestinos. Y el Partido Comunista Mexicano, la catástrofe se ha hablado hace un rato, el Partido Comunista Mexicano se va acercando al centro y entonces lo primero que hace es que borra comunista, después se llama socialista, y ahora ¿cómo se llama? Partido de la Revolución Democrática. No, pues también. ¿Quién se va a negar contra una revolución democrática? Pues nadie. El PRD, esta izquierda, se fue al centro y por necesidad se volvió conservadora, más allá de la corrupción, ¿no? Que es un tema que tendría que analizarse en otra dimensión, pero que en este momento yo lo dejaría nada más. Y entonces, ya neutralizada la ideología, lo que tenemos es quién elige al más guapo. No en vano Diego puso ahí en el centro los metrosexuales, ¿no? Peña Nieto es un modelo, ¿no? Ahí está Velasco, que está copiando el modelito, y ahí está Medina, que está copiando el modelo. Medina es el de Nuevo León, ¿no? Y entonces, porque nos llevaron a la política como mercancía, y lo que hay que elegir no es ideología, lo que hay que elegir es quién trae la mejor corbata. En una ocasión le ayudé a un candidato del PRI a presidente municipal de Ciudad Juárez, y a la hora de prepararse para el debate, lo que más le preocupaba a él era la corbata. Y bueno, se llevó una corbata, estaba bonita la corbata. No me pregunten qué dijo, porque más perdió las elecciones, pero a final de cuentas es eso. Vamos hacia esos elementos. Entonces, a lo mejor Manos tiene razón, y a lo mejor si las fuerzas políticas se tienen que ir concentrando en el centro y neutralizando las opciones ideológicas, a esa sociedad le van a entregar cero paquete ideológico y cero opciones ideológicas. ¿Qué quiere decir que Cuauhtémoc Cárdenas salga del PRD? Pues nada, no pasó nada, como no pasó nada cuando se salió el PRI. ¿Y qué pasa cuando los políticos camaleones se brincan? Se fue a este partido porque no lo nominaron y se enojó porque nada, porque las opciones que tiene la sociedad están despojadas de contenidos y de contenidos ideológicos como opciones de seguridad. Voy al socialismo latinoamericano. Yo creo que el socialismo o los intentos de construcción del socialismo norteamericano hay que verlos necesariamente con el referente de la amenaza de Estados Unidos. Eso es inevitable, porque a final de cuentas, como les decía hace un rato, si Estados Unidos se va a enojar porque no les gusta lo que están proponiendo y los van a invadir o les van a propiciar que caigan, etcétera, etcétera, ese socialismo tuvo que manejarse con este tipo de revolución. Las revoluciones socialistas de la segunda mitad del siglo XX parece ser que son movimientos de la clase media que se levantan contra la falta de libertad y los regímenes dictatoriales. Ojo, no menciono la Revolución Mexicana porque no fue una revolución socialista. No menciono la Revolución de Costa Rica del fin de los 40 porque no fue una revolución socialista. Entonces me quedo nada más en los socialismos. El primero es Cuba. Cuba es un movimiento que surge contra la dictadura de Fulgencio Batista, es una revolución nacionalista y es una revolución moralígena. Lo que les preocupa es acabar con aquellas señales perversas del imperialismo yanqui que los había convertido en el burdel del Caribe y que no les gustaba. Y tienen razón, que no les gusta. Estados Unidos, que no entiende y que se preocupa por la nacionalización de ingenios, etcétera, van orillando a los cubanos, y en el momento bipolar aquel, Cuba se acerca hacia la Unión Soviética, digámoslo con todas sus letras, hacia el imperialismo soviético, y en ese acercamiento tiene entonces un elemento para poder enfrentarse a Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el problema con Cuba? Que la tiene en dictadura.
Obama ya me echó a perder a mí el análisis esta semana. Yo creo que lo hizo adrede, pero a final de cuentas ese es el tema, Uno solamente puede explicar el devenir de la Revolución Cubana a partir del acoso de Estados Unidos y del bloqueo económico. No hay otra forma. ¿Por qué? Y la pregunta sí se vale. ¿Y qué hubiera pasado con Cuba si Estados Unidos no lo hacía? A lo mejor es que los Castro caían antes, pero el caso es que Cuba deviene, como muchos otros estados socialistas, en un sistema policial, en un sistema sin libertades, en un sistema dictatorial. La tesis es, y esto creo que es lo que está atrás de la idea de Obama, que la apertura debilita a la dictadura y necesariamente propiciará la caída de los Castro en algún momento. Sí, Raúl y Fidel se van a morir tarde o temprano, ¿no? Pero lo que también habría que reconocer es que el partido ha preparado los cuadros políticos que generen la transición y lo ha preparado con mucha inteligencia. Bueno, hasta ahí Cuba, Nicaragua. La revolución nicaragüense, la Revolución Popular Sandinista de 1979, genera un sistema de economía mixta, nacionaliza la banca, controla el mercado exterior de exportación de productos agrícolas. Hay una reforma agraria que se concentra básicamente en quitarle la tierra a los somocistas. Y de nuevo, Nicaragua hay que entenderlo solamente con la contra, con esta guerra ilegal de Estados Unidos, le mienten al Congreso, etcétera, y lo demás, pero la contra estaba para tirarlos. ¿Por qué los tiran? Porque Estados Unidos cree fervientemente en la teoría del dominó. La teoría del dominó, han puesto las fichitas del dominó que tiran, las forman y una tira a todas las demás. Bueno, Estados Unidos piensa que el comunismo es un virus, y entonces que cuando un país cae enfermo con comunismo, inocula a los vecinos, todos empiezan a caer, y Estados Unidos decía, bueno, que caigan, pero no en mi frontera. Entonces había que destruir a cualquier intento comunista, aunque repito, los sandinistas no eran comunistas, pero había que destrozarlos para evitar que esto llegara. Lo interesante del caso nicaragüense es que hasta la fecha es un régimen democrático. Está ahora el nuevo que es Daniel Ortega, volvió a ganar, nada más que ahora ya es pastor protestante, ya se le quitó un poquito aquella cosa de ser revolucionario de izquierda, pero sigue siendo un régimen democrático, lo cual es un comportamiento bien interesante. Venezuela. De Venezuela se dice que Hugo Chávez es tal vez uno de los representantes más acabados de este nuevo socialismo latinoamericano. La concepción venezolana giraba alrededor de 4 ejes: desarrollismo democrático regional, economía de equivalencias, democracia participativa y protagónica y organizaciones de base. Chávez entiende que efectivamente había que construir un nuevo discurso, sin embargo se reelige 4 veces. Y si el cáncer no se lo hubiera llevado, bueno, él ya era hasta el 2020, el periodo último en el cual fue electo, y vayan a saber cuántos años más hubiera durado. Chávez decía que había sido el presidente más plebiscitario de América Latina, y tenía razón, porque una manera de Chávez de fortalecerse era convocar a plebiscitos todo el tiempo para reforzar su postura, y ganaba los plebiscitos. Ahorita voy a entrar en la razón por la cual. El Ecuador, Rafael Correa ya se reeligió 3 veces. Él habla del desarrollo del socialismo del siglo XXI, difiere totalmente de la estatización de los medios de producción y del socialismo tradicional, y él le da al Estado un rol protagónico para impulsar la economía. Afirma que el capital debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Se debe impulsar la democratización de los medios de producción y apoya la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Bolivia. Evo Morales lleva, ¿cuántas elecciones? 3. Evo va en la tercera. Bueno, no, se han elegido 2, una y 2. Gracias. El caso de Bolivia es muy interesante por la composición multiétnica de Bolivia y el peso de los grupos indígenas.
Él pone mucho el énfasis en una revolución cultural anticolonial, la creación de una sociedad plurinacional, ha nacionalizado los hidrocarburos, acepta la propiedad privada. Y hasta aquí los socialismos latinoamericanos. Brasil no es un país que hable de socialismo, no obstante tener un partido que sale con los sindicatos, que ya ganó 4 elecciones seguidas, 4 porque Lula se reelegir una vez y más se acaba de reelegir. Entonces, pero Brasil no habla de eso, no es un planteamiento. No mencioné Argentina porque los peronistas tampoco son socialistas. Me decía un amigo argentino, me regañaba y me decía, es que el peronismo se cocina aparte y tienes que entender. Y tiene razón. En el peronismo hubieron los tacuaras, que era un movimiento de ultraderecha, y los montoneros, que era un movimiento de ultraizquierda. Y en el peronismo está todo Dios. Y bueno, en ningún momento los peronistas se han definido como socialistas. México está muy lejos del socialismo, aunque el PRI es miembro de la Internacional Socialista. Son cosas que pasan. Nunca ningún gobierno mexicano se ha definido como socialista, ni siquiera el PRD, lo que gobierna, ha definido que está manejando administraciones socialistas. Y yo un poco discutiendo cuál es la agenda de izquierda del PRD, por ejemplo en el DF. Ahí les van. Sociedades de convivencia, aborto, planteado por ellos más como un tema de salud pública, y tienen razón. Educación, ayuda social básicamente para la tercera edad, y se acabó. Esa es la agenda de izquierda. Pero ¿dónde está planteado, por ejemplo, en México, las opciones de transformación del modelo económico? El neoliberalismo, yo soy de los que opinan que no ha funcionado, pero ¿quién está reformulando los términos del neoliberalismo? Nadie. No está en un debate. Y no está en el debate de la izquierda. Por eso, cuando el PRD se le viene encima a Guerrero, y eso es otro tema, pero cuando se le viene encima es que no saben cómo contestar, porque no reformularon nada. Simplemente pues hay que conseguir la mayor cantidad de posiciones posibles. El PAN, aunque no estamos hablando de eso, pero el PAN nunca plantea un gobierno de derecha. ¿Qué es un gobierno de derecha? Habría que pensar en los valores de derecha, etcétera. Pero, en fin, ¿estamos desideologizados? No, simplemente el tipo de ideología que domina el país es otro. ¿Por qué Chávez? ¿Por qué Chávez logra consolidarse? ¿Por qué el peronismo, etcétera? Sebastián Mazuca, un politólogo argentino, dice que hay estados rentistas. Esto es el gobierno que se sostiene en base a una renta derivada de una actividad, la agricultura en Argentina, el petróleo en México y en Venezuela, la minería en Bolivia, y en ocasiones, diría Mazuca, en un solo producto. Fíjense cómo en México hemos sido incapaces de debatir sobre el tipo de modelo de desarrollo nacional más allá del petróleo. No podemos. Claro, Putin ayer se empezó a defender porque se derrumba la economía rusa y dice, bueno, pues en 2 años salimos del hoyo porque se va a recuperar el precio del petróleo. Claro, porque es un país rentista. Y acá se nos cae el precio del petróleo, va de caída libre, y menos mal que compraron ese seguro para cubrirnos de la catástrofe, pero somos incapaces de pensar en qué tipo de modelo económico necesita México si queremos no ser dependientes del petróleo. No lo tenemos. Los socialismos latinoamericanos parecen sostenerse en liderazgos fuertes, podremos llamarles casi cascos electorales. Todos llegaron electos, menos los cubanos, todos los demás llegaron electos. Son unipersonales, utilizan el sistema electoral para consolidar sus gobiernos. Hay un cierto espacio relativo para la oposición, a final de cuentas no son totalitarios.
pero hay fuertes tintes autoritarios, especialmente los conflictos que tienen para limitar a los medios de comunicación. Todo el conflicto de Chávez contra las televisoras, el conflicto que trae ahorita la Kirchner con el Clarín, o sea, a final de cuentas han encontrado que ese es un elemento muy delicado y que no quieren que se les vaya encima. ¿Hay un solo modelo de socialismo? No. ¿Podríamos hablar del modelo chino como socialismo de mercado? A lo mejor. Alguien decía, es que no puedes explicarte el desarrollo de las maquiladoras en China, que es lo que les ha llevado un crecimiento impresionante, si no es porque tienen un sistema totalitario. A lo mejor sin dictadura no la hacían. Hay un socialismo centralizado como Cuba, que siguen hablando de economía centralizada, planificada, etc. Hay posturas terceristas, como Podemos en España. Podemos, después de que se dan cuenta que empiezan a tener mucho éxito, algunos de los líderes de Podemos empiezan a radicarse hacia la izquierda y hace 2 semanas se dan cuenta que se están metiendo en camisa de 11 varas y ahora van de regreso al centro. Podemos tiene el problema de que no quiere parecerse al PP y no quiere parecerse al PSOE, pero quiere ser la tercera vía, pero no sabe cómo se hace la tercera vía. Y fuera de 2 o 3 demandas, acaban por no definirse de esa manera. Son radicalismos, pero que no llegan a ser radicalismos socialistas. Bueno, todos combinan políticas sociales avanzadas, pero tienen pautas de desarrollo capitalista, que es lo que hace Cardoso Brasil, y es lo que continúa Lula, y es lo que continúa Dilma. Y fíjense cómo pega tanto este tipo de posturas, que además acaban aterrizando todas en posiciones asistencialistas. Esa es la postura plebiscitaria tan favorable para Chávez. La renta petrolera sirve para consolidar un sistema asistencialista y por eso puedes ganar los plebiscitos. Y aquí que le entendimos de maravilla, pasamos de solidaridad a, ¿cómo se llama hoy? Prospera. Pero es lo mismo, ¿no? Es asistencialismo puro y duro. Pero mientras tengamos de nuevo esta dependencia en la renta, vamos a seguir cayendo en esas tentaciones tan delicadas como el asistencialismo. Bueno, no sé si para el siglo XXI podríamos hablar de socialismo sin Marx. Lula, que no es marxista, nunca lo ha reivindicado. Los nicaragüenses tampoco. Chávez sí. Los Castro no eran marxistas. Entonces, a lo mejor tendremos que hablar de un socialismo totalmente distinto. A final de cuentas, el socialismo parte de la desigualdad y parte de tratar de plantear un mecanismo de corrección de la desigualdad. Y bueno, en este planteamiento, a final de cuentas, que por cierto, Krugman, el premio Nobel de Economía, Krugman corrigió al grupo de los indignados de Occupy Wall Street cuando ellos decían, es que es el 1 contra el 99%, y Krugman les dijo, están equivocados, no es el 1, es el 0.1%. México lo dominan 29 familias, no es el 0.01%. La concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza en el mundo van a una velocidad impresionante. Y si el socialismo planteaba justamente lo contrario, el planteamiento es, si algo tiene credibilidad del socialismo en el siglo XXI, es esa corrección sistémica que nos ha llevado a mega ricos y a mega pobres que conviven al mismo tiempo. Ahora, sin embargo, fíjense en una de las cosas, en congruencia, el PNUD de la ONU desarrolló un índice de desarrollo humano que lo define de la siguiente manera: llevar una vida larga y saludable, pues esto es lo que ellos miden, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a la comunidad. El lugar número 1 es Chile. ¿Alguien quiere adivinar quién es el número 2?
Y entonces, con toda la crítica que le hacemos a los cubanos y tal, pues el índice de desarrollo humano está en el segundo lugar. Venezuela, con todas las crisis que tienen, estos son datos de 2014, Venezuela está en sexto lugar, arriba de México. Ecuador está en el 11º, Bolivia en el 14 y Nicaragua en el 18. El promedio es 0.740 para América Latina y después del 9º lugar, todos estos países tienen calificaciones inferiores. Podemos concluir algo entonces sobre el socialismo, en este caso Cuba, y el desarrollo humano, que es positivo, y en los demás no. Podemos concluir algo sobre los otros. Solamente Haití se ve catastrófico en el índice del PIB. No podemos concluir nada, porque los otros sistemas tampoco es que han generado una modificación drástica. Empiezo a terminar. ¿Es posible el socialismo en América Latina? Yo no sé. Pero yo quiero complementar la propuesta con otro. ¿Es posible hablar del socialismo con libertad? O sea, si termina la serie de Estados Unidos contra Cuba, los cubanos finalmente ahora sí van a ser libres. ¿Qué quiere decir ser libre en Cuba? Tener internet, poder ir a Miami, o ahora que a lo mejor se puede ir a Miami, a lo mejor no se van. No sé, pero para mí el elemento de libertad es fundamental, porque yo creo que la democracia es un sistema con un ejercicio absoluto de libertad. Y la democracia existe con igualdad económica. Uno no puede hablar de democracia en un país con el 60% de la población bajo índices de pobreza multifuncional. No se puede. Y con libertades que son más o menos. Fox decía, por ejemplo, que él había asegurado la libertad en México porque se hizo el programa Privilegio de Libertad, ¿se acuerdan? Le decía, bueno, sí, pero al mismo tiempo sacaste del aire a Gutiérrez Ribó, entonces una contra la otra. No, lo que pasa es que en el autoritarismo la libertad es relativa y se puede manejar caprichosamente. Y entonces, el problema o las preguntas que quiero hacer son las siguientes. ¿Es posible generar un sistema de igualdad bajo las premisas y paradigmas de la democracia tal y como la conocemos? ¿Es posible cambiar las premisas y paradigmas económico-políticos que conocemos por medio de modificaciones electorales? ¿Se podrá equilibrar la economía y la sociedad a partir de mecanismos electorales? ¿Se lograrán las modificaciones radicales en el caso que concluyamos que las necesitamos a partir del procedimiento electoral? ¿O se logrará solamente por medio de un mecanismo revolucionario o de un sacudimiento revolucionario? Yo no lo sé. Y concluyo con un último elemento. Y me adelanto un poco a la conclusión de lo que acaban de decir mis colegas y de lo que todo dijeron. Yo creo que en todas las ideologías que escuchamos hoy, todas tienen vigencia en el futuro. Porque al final de cuentas, siempre va a haber ultraderechistas, siempre va a haber izquierdistas, siempre va a haber conservadores, siempre va a haber liberales, etc. ¿Quién o cómo serán estas ideologías en el futuro? ¿Quiénes serán los socialistas? ¿Cómo serán los socialistas? ¿Qué tipo de socialismo? Y al final de cuentas, un tema del que no hablamos es la sociedad, que es un combinado del bien, y que de repente la sociedad tendrá que definir si le exige fidelidad ideológica a los partidos políticos y si la sociedad puede empezar a tener la capacidad